Y hacer el segundo mensaje. Muy bien. Saludamos a nuestros hermanos de YouTube y de Uno TV. No, Uno TV, ¿verdad? Ya. Muy bien. Ya uno se confunde. Y a nuestros hermanos amados, vamos a comenzar el estudio de esta noche, que va a estar bien interesante. ¿Existen las maldiciones generacionales? ¿De qué habla realmente Malaquías 4:6? Hoy día vamos a hablar, sí, acerca de las maldiciones generacionales. Solamente que lo vamos a abordar el tema desde otros ángulos y desde otros textos. Para comenzar con el tema, debe quedar claro que no existen solamente, como muchos han dicho, dos pasajes acerca de maldiciones generacionales. Hoy día lo vamos a ver, lo vamos a comprobar. ¿Correcto? En Malaquías 4:6, por ejemplo, por eso quiero que me permitan explicarle lo que significa Malaquías 4:6. Dice la palabra del Señor: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿De quién está hablando? No, ¿de quién está hablando? Que Él hará volver. ¿Quién es Él? No. Retrocede, hijo. Juan el Bautista, sí, muy bien. Retrocede a la primera parte, pastor. Él hará volver. Ese Él hará volver se está refiriendo, hermano, al profeta Elías. He aquí, el versículo anterior dice: aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Este texto, el versículo 5, yo ya les enseñé el otro día, ¿se acuerdan? He aquí yo os envío al profeta Elías. ¿Quién era el profeta Elías? Juan el Bautista. Muy bien, Jesús mismo lo dijo. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Este texto está hablando de 3 tiempos. Cuando tú lo entiendes y comprendes, está hablando de 3 tiempos. He aquí yo os envío el profeta Elías, primer tiempo, antes de la venida del Mesías. Entre la coma y el antes que venga el día de Jehová grande y terrible, Juan el Bautista iba a ser enviado como precursor de la venida del Mesías, segundo tiempo. Es decir, el Elías era Juan el Bautista, que iba a presentar ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo en su primera venida, segundo punto. Y tercer punto, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Eso va a suceder en la tribulación. Este texto, hermano, cuando tú lo comienzas a entender, te habla de 3 tiempos. Los 2 primeros son simultáneos. Juan el Bautista, la venida del Mesías, y luego, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Está hablando de la tribulación y gran tribulación. Está hablando de 3 tiempos. Ahora miren, acá está hablando del profeta Elías que vino a ser Juan el Bautista, ¿verdad? Ya lo entendimos. Pasa al 6, hijo. Él, está hablando de Juan el Bautista, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Pero no sé si ustedes se dan cuenta, cuando tú te pones a revisar la historia de Juan el Bautista, se van a dar cuenta ustedes, hermano, gracias, hijito. Se van a dar cuenta ustedes, hermano, que no vas a encontrar un mensaje. Nunca dio Juan el Bautista un mensaje de padres hacia hijos. Si ustedes han leído la historia de Juan el Bautista en los evangelios, si Dios está diciendo que lo iba a enviar para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, pero no hay ni un solo mensaje, nunca se refirió, papás tienen que amar a sus hijos,
papás tienen que enseñarle la ley de Jehová. No, no vas a encontrar ni un solo mensaje de Juan el Bautista de padres a hijos. Hijos tienen que honrar a sus padres. ¿Por qué? No. ¿Saben por qué, hermana Jenny? No. Nosotros seguimos predicando de eso a pesar de que ya está el mandamiento. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el texto no está hablando de un mensaje hacia los padres y hacia los hijos. No, tampoco. Está hablando, ¿saben de qué? ¿De qué está hablando? Está hablando de generaciones. No está hablando de simplemente un mensaje que Juan el Bautista iba a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos en el tiempo de Jesús. No, hermanos, el texto en realidad está hablando de maldiciones generacionales. El texto en realidad está hablando que Elías iba a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. De lo que está hablando, hermanos, es mucho más profundo. Está hablando, queridos hermanos, miren, la primera enseñanza de esta noche, que cuando un padre es padre, antes de que tú tuvieras un hijo, antes de que tuvieras la relación sexual para que salga tu mujer embarazada, mucho antes, tus acciones van a traer consecuencias sobre tus generaciones futuras. De eso está hablando, en primer lugar, está hablando de eso el texto. Está hablando de la responsabilidad mía, y me alegro que acá hayan algunos jóvenes. ¿Cómo les va a ir a mis hijos en el futuro? Depende de cómo voy a vivir yo hoy día en el presente. ¿Cuál es mi testimonio en el presente? De eso te está hablando el texto bíblico en primer lugar. Luego hay un concepto más profundo, que ahorita se los explico. El texto lo que está diciendo es que yo, por mis acciones, puedo bendecir o maldecir a mis descendientes, incluso cuando yo ya no esté. Mis acciones van a traer bendición o maldición sobre mis hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. ¿Cómo sabe, pastor, que estaba hablando Juan el Elías, o sea, Juan el Bautista iba a hablar de eso? El texto se está tratando de eso. Porque en el momento cuando aparece Juan el Bautista a predicar, ¿a quién le comenzó a predicar? Juan el Bautista, ¿a quién le comenzó a predicar? Al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, ¿sí o no? Ya. Y el pueblo de Israel era libre, era autónomo. ¿Qué pasó? Estaba bajo el control del Imperio Romano. ¿Por qué estaba bajo el control del Imperio Romano? Por sus padres. Y antes, tal vez esto algunos lo sepan, tal vez algunos no lo sepan, antes de los romanos habían estado los griegos sobre el pueblo de Israel. Y antes de los griegos habían estado sobre el pueblo de Israel los medos y persas. Y antes de los medos y persas habían estado el pueblo de Israel bajo el dominio de los babilonios. ¿Por causa de quién? De los padres. El texto está hablando, hermano, de generaciones. Y es que, queridos hermanos, escuchen por favor lo que te estoy diciendo. Escuchen atentamente. Nosotros decidimos el futuro de nuestros hijos. Tu comportamiento, tu forma de ser, tu costumbre de vida. Una mujer que agarra,
se tira a la cama, tiene a sus hijos, su esposo se ha ido de la casa con otra mujer, ya no lo ve, no, solamente le pasa de vez en cuando la pensión. ¿Y qué pasa? Agarra y acostumbra a sus hijos, escuchen bien este ejemplo, porque es un caso de la vida real. Se tira a la cama, ¿sabe qué, hijito? Hoy día no voy a hacer nada, vean ustedes qué hay ahí he dejado arroz, fríanse un huevo y coman, estoy mal. Otras dicen, estoy con la depre, estoy en mis días, y se tapa. Sus hijos entran, mamá, ¿sabes qué? Tengo que ir, y la mamá está toda... También esto a veces pasa con los varones, pero sobre todo con la mamá. Porque yo les hablo de las experiencias que yo he tenido, ¿correcto? Yo sé que otros pastores van a decir, no, a mí me tocaron más hombres deprimidos, a mí me han tocado más mujeres deprimidas. Y entonces entran y la ven toda tirada, no se ha bañado, su cuarto está oliendo un poquito feo, desarreglado, tirado. ¿Tú qué crees que estás haciendo, mujer? Lo que está haciendo esta mujer es instruir, esa es la palabra correcta, está instruyendo a sus hijos. Tú pensaste que solamente ellos no se dan cuenta, no, todo lo están absorbiendo. Es una enseñanza de vida que tú le estás dando a tu hijo, a tu hija. Claro, tu hija va a crecer, no se comporta como tú, porque escuchen, por favor, atentamente, no se encuentra bajo las mismas circunstancias que tú. Pero como tiene esa enseñanza de cómo es su padre, que se fue de la casa, un irresponsable, y tiene la enseñanza de su mamá, que no ata ni desata, ¿qué es lo que va a suceder? Va a comenzar a tomar sola sus decisiones. Este chico será, pues, ¿no? Y total que pasan los años, termina con 2, 3 hijos, igual que su mamá. ¿Y cómo creen que va a actuar cuando el hombre también se vaya de su casa o la comience a engañar? Lo mismo. Estoy con la depre, ciérrame la puerta, no me prenda la luz, por favor. Mamá, dicen los hijos, qué feo huele tu cuarto. Ya, no me estén molestando, por favor, ya. Hay un poco más de economía, pídete una pizza, no sé, pidan algo de comer. Ahora los tiempos han cambiado, ¿verdad? Todos, una llamada, pollito broster, torta 3 leches, y ahí lo dejamos, ¿verdad? No solamente ellos que hacen su lonchera, a veces también esta forma de conducta de los padres le recargan al hijo mayor o a la hija mayor, que cuántos años tiene, no porque sea 20 años, no, la mayor 12 o 13 años, y le recargan todo, ya, tú hazte por favor las cosas, prepáralos, por favor peínalo bonito, mándalos. ¿Y qué cosa está haciendo a su hija? Le está quitando sus años de adolescente. Las decisiones, queridos hermanos, de cómo van a ser tus hijos, cómo se van a comportar en el futuro, no depende de ellos solamente, depende de lo que vieron en su casa, en sus padres. Y la gran pregunta es de que, ¿quién eres tú cuando llegaste a tener tus hijos? Por lo tanto, queridos hermanos, las decisiones de cómo van a ser tus hijos no comienzan ni siquiera cuando tu novia te dijo del varón, ¿verdad? Estoy embarazada, no. Desde ahorita, que son jovencitos, tienes 15, 16, 17 años, incluso menos. Tus decisiones van a afectar a tus descendientes desde ahorita. ¿Por qué? ¿Qué cosa estás haciendo con tu vida? ¿Estás haciendo algo de valor? ¿Estás perdiendo el tiempo? ¿Estás siendo responsable? ¿Comienzas una cosa y no la terminas? ¿Qué estás haciendo con tu vida?
Pero claro, tú dices, no, pero es que no sé qué hacer, estoy así, que estoy así. Un día vas a tener tus hijos y ese espíritu que hay en ti se lo vas a pasar a ellos. Y cuando tus hijos comiencen a dejar la universidad, no la quieran terminar, ¿qué le vas a decir? ¿Ponerle tu ejemplo? No, tú tampoco la terminaste. ¿Me están entendiendo de lo que estoy hablando? El texto, Malaquías 4:6, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Está hablando, hermanos, ¿saben qué? Antes incluso de que los hijos vengan al mundo, está hablando de eso. Tengo que fijarme, uno, cómo me estoy desarrollando como hombre, en el caso de los varones. Dos, tiene que ver con quién me voy a casar. Porque si te vas a casar con el deseo, si te vas a casar por la vista, qué atractiva la chica, qué bonita, uy, mis hijos van a salir maravillosos. No importa cómo salgan de bellos tus hijos, lo importante es con quién lo vas a tener. Entonces, primero, ¿quién eres tú? Dos, ¿con quién te vas a casar? Esos dos puntos son los que van a determinar mayormente quiénes van a ser tus hijos. Y si tú eres un mar de excusas, no, es que no puedo terminar por esto, es que no puedo hacer esto por esto, es que no puedo, siempre echándole la culpa a los demás y al final no haces nada con tu vida, ese espíritu se lo vas a transmitir cuando vengan tus hijos. ¿Me están entendiendo? ¿Cuál es uno de los principales problemas que están habiendo en los padres que son jóvenes hoy en día? Traen al mundo un hijo cuando ellos están estudiando todavía, incluso en el colegio. El problema se ha agravado un montón, incluso en el colegio están y ya salió la niña embarazada. Ni siquiera el colegio está terminando. Viene el bebé, lo comienza a cuidar. ¿Cómo lo va a cuidar? Si no se supo cuidar a sí mismo, ¿cómo va a cuidar a su hijo? En los primeros años, el jovencito con que se metió trabaja duro, le da el dinero y la chica trata de hacer lo que ha visto en la televisión, en las películas, porque ni siquiera lo ha visto en su casa. Entonces, ¿qué pasa? Se va con el bebé, ya tiene 2, 3 años, vamos al parque para que juegues, o están en la casa, pero ella está con el celular hablando con su amiga. Pero dice, no, yo soy una buena mamá, yo paro todo el tiempo con mi hijo, pero paras hablando con el celular. Estás en tu casa, tu hijo está ahí jugando con las fichas, tú le mueves los cubos, pero sí, ay, sí, pues amiga, y le está moviendo los cubos, sí, juega ahí, hijito. ¿Tú crees que el bebé no se da cuenta de nada? No, está aprendiendo quién es su mamá. ¿Por qué cree que después no te quiere hacer caso? Porque él sabe que nunca estuviste con él, aunque tu cuerpo estaba ahí, pero tu mente estaba hablando con tu amigo, con tu amiga. De eso está hablando el texto bíblico. Él hará volver el corazón de los padres. O sea, lo que le va a enseñar a los padres, ¿qué cosa es? La responsabilidad. Que la responsabilidad no nace cuando la mujer te dice, ¿sabes qué? Estoy embarazada. La responsabilidad comienza desde este momento, que estás solo. Tal vez algunos de ustedes se casen dentro de todavía 10 años, 5 años. Pero ya en este momento tú ya estás sembrando las semillas de cómo van a ser tus hijos, aunque tú no lo creas. ¿Me han entendido hasta acá? Ya, esa es la primera enseñanza que está mostrando el texto. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. De que los padres se tienen que volver responsables desde este momento para saber cómo van a ser sus hijos. El hombre y la mujer tienen que estar totalmente formados antes de traer un hijo al mundo. De tal manera que tus hijos tengan esperanza de ser alguien en la vida. ¿Me están entendiendo?
Ya, pero el texto va un poco más allá y está hablando de generacionalmente. Hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Cómo es eso, pastor, generacionalmente? Sí. Por ejemplo, Juan sobre eso sí habló en parte. Pon, pastor, por favor, Lucas capítulo 3. Mira lo que dice Lucas capítulo 3 en la predicación de Juan el Bautista. Versículo 7, pastor. Mira lo que dice. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él. Recuerden, eran el pueblo de Dios. No estamos hablando de gente impía. Estamos hablando del pueblo de Dios. Oh generación de víboras. ¿Qué cosa es generación de víboras? ¿Quién lo traduce? No. Pero traduzcan la frase nada más, no estoy diciendo que me digan su simbolismo, digo que me traduzcan, ¿qué cosa está diciendo? Oh generación de víboras. Muy bien, ya se está acercando bastante. No, ahí te estás alejando. No, estás peor. Ya, miren, pero ya, corre, ya, eso nada más. ¿Qué cosa es lo que le estaba diciendo a los hijos de Dios? Que ustedes son hijos de víboras, venenosos, malos. Pero ¿qué cosa estaba hablando en realidad ahí? Oh generación de hijos de sus padres. O sea, está diciendo, ustedes son unas víboras porque sus padres son unas víboras. Está hablando de generaciones. ¿Me están entendiendo? Está hablando de generaciones. Eso es lo que está enseñando Malaquías capítulo 4, versículo 6. Es la segunda enseñanza más fuerte. Él hará volver. Y es interesante que en Malaquías 4:6 el término volver también significa o es traducido al castellano como reconciliar. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Si fuese reconciliar, ¿cómo es? Miren, yo estoy viviendo acá, estoy predicándoles. ¿Y qué pasa? El deber de los hijos, volver el corazón de los hijos hacia los padres o reconciliarme con los padres, es, ¿saben qué, queridos hermanos? Que yo agarro, escuchen, de esto está hablando el texto, con claridad te lo digo, yo agarro, miro mi ascendencia, mis padres, mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, yo veo atrás, ¿qué cosa? Adulterio, brujería, hechicería. Entonces, ¿qué pasa? Yo agarro mi deber como hijo, la palabra de Dios me enseña en el tema de maldiciones generacionales, ¿qué debo de hacer? Reconciliarme. ¿Por qué? Porque yo he estado viviendo igual como ha vivido mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo. Pastor, ¿y cómo se reconcilia uno? Yo ya les enseñé esa parte. Tomando el pecado de mis padres. Tiene dos partes. Muchos solamente creen que es confesar el pecado, ¿no? Esa es una de las partes. Para poder arreglar maldiciones generacionales de los hijos hacia los padres, ¿cómo se hace? Uno, sí, tengo que confesar los pecados, como si fuesen propios. Tipo Daniel capítulo 9, ¿se acuerdan? Cuando él confesó los pecados de su pueblo, de una nación,
Tú puedes agarrar los pecados de tu familia, todo lo que sabes sobre tus ascendientes. Uy, tus tíos han sido unos mañosos, unos lujuriosos, unos lasciviosos. Hay casos de fornicación y de adulterio, hasta de violaciones sexuales que se extienden hacia atrás. Ha sido horrible. Y todo eso tú te vas enterando, cómo han sido tus ascendientes. Y corren el riesgo, escúchame, de que ese espíritu de lo que hicieron daño a otras mujeres, porque si estamos hablando ya de adulterio, fornicación, estamos hablando que ha habido daño a otras personas, roto otros matrimonios, engañado a otras parejas, y corres el riesgo de que eso comience a suceder dentro de tu familia, tus descendientes. ¿Por qué tienen que tus hijos sufrir el daño? Entonces, ¿qué cosa agarro? Miren, dos partes tiene, escuchen, dos partes tiene la destrucción de las maldiciones generacionales. La primera, yo asumo y pido perdón a Dios como si fuese, Señor, nosotros hemos adulterado. Ya les enseñé eso. Nosotros hemos, Señor, fornicado. Nosotros hemos violado mujeres. Me arrepiento, Padre, del daño que hemos hecho a otros seres humanos. Me arrepiento. Y tienes que compungirte delante de la presencia del Señor por los pecados hechos atrás. Señor, pero ¿sabes qué? Escuchen, segunda parte. Escuchen, el que está arreglando cuentas por su familia, ¿qué cosa hace? Agarra y dice, segunda parte, Señor, pero hoy nos presentamos ante ti para decirte que nunca más va a volver a suceder esto de hoy en adelante. Nunca más, Señor. Escuchen, esa persona, yo, que estoy confesando el pecado de mis ancestros, tomo la responsabilidad de romper con la maldición que hay en mi familia. Pastor, ¿cómo se rompe? Cambiando las conductas en mí. O sea, yo agarro y le digo, Padre, yo no voy a caer en adulterio. No voy a fornicar. Y esto lo quiero hablar claramente, porque yo sé que muchos me pueden decir, a mí ya me enseñaron maldiciones generacionales, pero ¿saben qué? Y he encontrado a varios hermanos, hermanas, que han arreglado las cuentas de sus padres, pero ¿saben qué? Caen en fornicación, caen en adulterio. ¿Qué cosa arreglaron? No, la persona que está agarrando y arreglando las cuentas de su familia, tiene que decir, Señor, hasta aquí llegó la fornicación en mi casa, hasta aquí llegó el adulterio, hasta aquí llegó la brujería, la hechicería y los asesinatos, los abortos, hasta aquí llegó, Señor. Cerrar la puerta, yo la cierro en mi vida. Ya, entonces, ¿qué cosa estoy haciendo? No va a pasar a mis descendientes. Dime, hijita. Sí. Se te va a considerar, hijita, como pecado de ignorancia. No tenías el conocimiento. Ya tuviste a tus hijos, vamos a hacer de cuenta, en fornicación. ¿Y qué sucede? Ahora vienes y hoy día estás conociendo la verdad. Entonces, ¿qué sucede? Tú, al saber la verdad ahora, puedes agarrar y corregir. Señor, de aquí en adelante, hasta aquí llegó la fornicación en mi casa. Hasta acá llegó el adulterio. De aquí para adelante no va a haber malos ejemplos en mi hogar. ¿Qué cosa estás haciendo tú? Asumiendo la responsabilidad de corregir lo que mis ancestros hicieron.
Sí. Este es el punto que no se enfatiza hoy en día cuando se habla, no se enfatiza debidamente cuando se habla de maldiciones generacionales. Todo lo hemos espiritualizado de una manera muy bonita, hermano. Sí, Señor, te confieso que mis padres hicieron esto, porque hay muchos que predican sobre maldiciones generacionales. Y la confesión de vida es importantísima. Por eso cuando yo hice, escuchen, la purificación de mi casa, de mi hogar, de mi familia, yo comencé a conversar con mi mamá. Mi papá ya había fallecido, lamentablemente. Comencé a conversar con mi mamá, le pedí que me contara cómo fue esto, el otro. Me encontré con familiares, le comencé a hacer preguntas. ¿Tú conociste cómo fue? ¿Tú conociste esto y el otro? Y me comencé a llenar de información. Y comencé a arreglar las cuentas de mi familia. Mientras mejor sepas cómo fue tu ascendencia, mejor para ti. Tú vas apuntando los pecados que tienes que confesar y romper. Pero recuerda, así como la confesión es sumamente importante, marca, escuchen este punto, es importantísimo, el inicio de una nueva vida delante de Dios. Señor, no voy a permitir, Padre Celestial, no voy a permitir que el pecado siga pasando de generación en generación en mi familia, no. Yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Desde ahorita le voy a comenzar a enseñar a mis hijos, jamás vayas a los brujos, jamás vayas a los hechiceros, jamás te hagas lectura de cartas, jamás te leas ni siquiera el horóscopo. En mi casa, Señor bendito, no va a haber tales cosas. Esa es la segunda parte muy importante, la vivencia, cambio de vida. Si antes mis ascendientes eran ladrones, vendían fruta, verdura en el mercado y robaban el peso, 100 gramos, 200 gramos, porque hay algunos que son bien descarados, de verdad. ¿Qué hago yo? Confieso, Señor, nosotros hemos sido ladrones, hemos sido injustos, hemos quebrantado tu palabra, Señor. Medidas justas, pesas justas. Señor, tú dijiste y nosotros no hemos hecho caso a estas cosas. Perdónanos, Señor. Y ahí de inmediato pasas al segundo paso. Señor, jamás va a volver a suceder esto. Si alguien me viene a pedir 1 kilo de arroz, 1 kilo de arroz le voy a dar. Y si alguien me viene a pedir 2 kilos de papa, 2 kilos de papa le voy a dar. No va a volver a haber engaño en mi negocio. ¿Qué cosa estás haciendo? Rompiendo. Allí, en el cambio de comportamiento, es donde, ¿sabes qué? Las maldiciones generacionales se rompen y comienza la bendición a operar, y la bendición hacia tus futuros descendientes. Y así le vas enseñando a tus hijos. Dime, hijita, ¿ibas a decir algo? Sí sabe algo. Claro. Ya, ahí tendríamos que especificar el caso, porque mayormente hoy en día hay niños huérfanos, pero que sí tienen a sus padres vivos. O sea, sus padres se han ido, huérfanos de padre y de madre porque se han ido, o sea, no están. Y hay lo que vendría a ser por muerte, ¿verdad? Ya. ¿Qué sucede? De todas maneras, a ellos hay que enseñarles otro tipo, ya a los huérfanos, hay que enseñarles otro tipo de oración.
Y sí, que tiene que ver, ¿sabes con qué? Que tiene que ver también con la vida y la muerte. Que tiene que ver, ¿saben con qué? Que tiene que ver con la responsabilidad y la irresponsabilidad. Señor, yo vengo de padres muertos, por ejemplo. Sino que, ¿sabes qué, hija? Ahí hay un detalle. ¿Quién crió a esa criatura? Entonces su padre vienen a ser los que lo criaron. O sea, siempre van a haber personas. Sí, sí. Por la costumbre de vida se transmiten las maldiciones generacionales. Y también genéticamente. Por ejemplo, una mujer que vino al matrimonio y salió embarazada teniendo tendencias suicidas. Ya le transmitió genéticamente a su hijo la tendencia suicida, ya se lo transmitió. Una mujer que ha sido, ¿y por qué la mujer menciono? Porque la mujer es la que lleva al bebé en el vientre, que se drogó, se alcoholizó cuando estaba con el bebé en el vientre. Sí le puede transmitir eso. Claro que sí le puede transmitir. Esas son maldiciones generacionales. ¿Me están entendiendo? Pero lo que les estoy hablando claramente, hermano, es que cuando está hablando en Malaquías 4:6, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Más que todo está hablando de la actitud del hombre que va a ser padre. Que tengo que comenzar a pensar en mis descendientes, ya no en mí. Y está hablando de la actitud de los hijos hacia los padres. Y cuando está hablando de la actitud de los hijos hacia los padres, se está refiriendo a las generaciones anteriores. Por eso es que cuando Juan el Bautista predica, le dice generación de víboras. Ustedes son una víbora porque sus padres han sido víboras. Pero ¿saben qué? ¿Quieren que les diga una cosa? El que sí hablaba mucho de esto, de maldiciones generacionales, aunque ustedes no lo crean, fue Jesús. Tal vez ustedes no lo sepan, pero fue Jesús. Les quiero mostrar algunos pasajes, ¿le parece? Gloria a Dios, ya terminó el tiempo. Recién estamos comenzando. Correcto. Eso tú lo tienes que hacer por tu familia. Y cuando vengan los resultados de tus bendiciones sobre tu familia, ellos van a tener que hacer preguntas. Mira, ¿cómo le ha ido a Steven en su camino? Muy bien, es feliz con su esposa, tiene hermosos hijos. Steven, ¿cómo lo hiciste? Ah, es que yo conozco la verdad de la palabra de Dios. Yo limpié a mi generación de maldiciones generacionales. A ver, cuéntame, explícame. Hace unos meses atrás, un varón justamente me habló de ese tema. Me dijo, cuéntame, háblame, ¿cómo es eso? Porque quería saber si él podía hacer algo por sus hijos. La gente está aprendiendo de este tema, hermano, y quieren saber. Y tú tienes que estar seguro de lo que hablas. ¿Ya? Mateo 23, por ejemplo. Jesús dijo cosas bien interesantes que a veces hemos leído y no nos hemos percatado. 23. El versículo 32 vamos a leer. Miren, Jesús se supone que le está hablando a los fariseos y escribas, sí, a los maestros de la ley. Miren, Mateo 23, ¿se acuerdan? Ahí es cuando le comienza a decir insultos tremendos. Generación de víboras, engendro de víboras, sepulcros blanqueados, ¿verdad? Muy bien. Vosotros también llenad, mira, la medida de vuestros padres. Pero si les está hablando de ellos, a ellos, ¿qué tenían que ver sus padres? Está hablando de maldiciones generacionales.
que ellos, en vez de cortar con el mal ejemplo que dieron sus padres, ellos lo han seguido repitiendo. Mira, sigue pasando, hijo, sigue pasando unos textos más, vas a encontrar ahí cosas bien interesantes. Serpientes, generación de víboras, otra vez. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Sigue, hijo. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas. Y de ellos a uno mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Y miren acá, escuchen, léanlo con cuidado este pedacito, para que venga sobre vosotros los hijos toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Escuchen, sigue, hijo, desde la sangre de Abel el justo a esa generación. Hermano, está hablando desde la sangre de Abel, el inicio de la humanidad, a esa generación se le va a reclamar. ¿De qué está hablando? Maldiciones generacionales. Desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo, mira lo que dice, que todo esto vendrá sobre esta generación. Jesús estaba hablando de la generación donde estaba él en ese momento. Desde la sangre derramada de Abel. Lo que estaba tratando de decir Jesús, hermanos, de esa manera, ¿saben qué cosa es? Es que ninguno de ustedes ha hecho nada con toda esa ola de maldad, de depravación que ha habido dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Nadie ha agarrado y ha dicho, yo me opongo a que esto suceda, voy a llevar el pecado del pueblo de Israel desde sus inicios, o de la humanidad, porque si estamos hablando de Abel, ya no estamos hablando del pueblo de Israel, estamos hablando de la humanidad. Pero ya les dije, no se trata solamente, queridos hermanos, de llevar el peso del pecado, sino de corregirlo en mi vida. ¿Me están entendiendo? Pero a mí lo que me impacta de esta lectura es que dice, todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Por qué sobre esta generación? ¿Por quién predicaba? Estaban escuchando la verdad del mismo Hijo de Dios. Miren, otro texto interesantísimo. Mateo 12:39. ¿Estamos? Y acá se van a encontrar cosas bien interesantes. Jesús, hermano, de verdad enseñó unas cosas maravillosas, hermano, de verdad profundas, que nosotros tenemos que entender para darnos cuenta que podemos cambiar de aquí para adelante la dirección de nuestros descendientes. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Otra vez, generación. Está hablando de la generación que en ese momento estaba viva en el tiempo que él estaba. Pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Sigue, hijo. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive, mira, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Eso es lo que yo les enseño. Mucho cuidado con quien te enseña. Si te están enseñando la verdad, mucho cuidado.
Hay muchas personas hay muchos que predican la palabra de Dios, muy pocos predican la verdad. Hay una gran diferencia entre enseñar textos bíblicos, o sea, mostrarte textos bíblicos, otra cosa es enseñarte la verdad que esos textos bíblicos dicen. Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Continúa. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación. Está hablando, hermano, de generaciones. La reina del sur está hablando de Salomón. ¿Qué tenía que hacer Salomón, la generación de Salomón, con la generación donde estaba Jesús? Está hablando de maldiciones generacionales. Y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Ahora miren, escuchen, ¿se acuerdan ustedes del espíritu inmundo que vuelve? Ya, está detrás de está siguiente. Sigue, hijo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Miren el final. Así también acontecerá a esta mala generación. No estaba hablando de un endemoniado. Estaba hablando de que en esa generación iba a ocurrir lo mismo. Cuando ustedes me hayan matado, me hayan crucificado y me vaya al cielo, el espíritu inmundo que yo arrojé va a volver, y con 7 espíritus peores. Ya no está hablando de un hombre, está endemoniado, está hablando de una nación endemoniada. Ahora, para ir terminando, porque ya se pasó el tiempo, las pruebas de las maldiciones generacionales, hermano, y de lo que estoy hablando en este momento, son bastantes. Acompáñame, pastor, a Isaías capítulo 58, por favor. Les voy a enseñar 2 textos más. Versículo 12. Vamos desde el 9, pastor, mejor, porque quiero que vean a quién se le da esta promesa, ¿ya? Miren, esto es bien interesante. Entonces invocarás y te oirá Jehová. El contexto es el ayuno que Dios escoge. Retrocede otra vez, hijo. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. ¿A quién le está diciendo esta palabra? A la persona sí que está haciendo el ayuno, pero que paralelo al ayuno, ¿qué cosa está haciendo? Está poniendo en práctica, en orden, su vida. Sus costumbres están cambiando. Miren, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Cuando se refiere al yugo, se refiere, ¿sabes qué? A dominar imperiosamente a la gente que trabaja con él. ¿Ya? Sí. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Cambio de vida. Sigue. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Bendita sea la palabra del Señor. Y ahora mira lo que dice: cuando hay cambio de vida, cuando hay una nueva vida en ti, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar, calzadas que ya no se usaban, calzadas que sus ancestros, sus padres, abuelos, bisabuelos, habían cambiado por irse a adorar ídolos, por irse a la brujería, a la hechicería, al asesinato, a los fraudes para enriquecerse y un montón de cosas más. Ahora, quiero mostrarles una cosita bien interesante.
Pero ya han entendido. Retrocede, pastor, este versículo, el texto anterior, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Los pecados que tus ancestros han hecho. Y hermano, este texto habla de maldiciones generacionales que puedes hacer sobre ti, sobre tu familia, pero también sobre una nación. Uno de nosotros que cargue el pecado del pueblo peruano. Uno de nosotros que conozca bastante de historia del Perú, la adoración al sol, las ofrendas a la tierra, la Pachamama y tantas cosas. Uno de nosotros que haga ese tipo de confesión. Sí, hijita. Sí. Ya. Claro. Sí, sería muy bueno que un profesor nos explique. Yo gracias a mis hijos he aprendido, tuve que estudiar cuando estaban en el colegio sobre historia del Perú y historia universal un poco. Sobre todo la historia del Perú, por ayudarlo a mi hijo mayor, cuando estaba en el colegio. Y de ahí es por eso que yo hago a veces confesiones en nombre de toda la nación. Si se puede, hermanas. ¿Y qué hago? Yo le digo, Padre, pero hasta aquí son esas maldiciones. Yo no voy a recurrir a la brujería. No voy a arreglar los asuntos de mis hijos, de mi familia, leyendo cartas, yéndome al brujo, pasándome cuy, ni nada por el estilo. No voy a presentar ofrendas a la Pachamama, ni nada por el estilo. ¿Me están entendiendo? Y tú eres un ejemplo. Tú eres el que va a comenzarse a levantar en el nombre de Jesucristo para limpiar esa nación. ¿Me han entendido? Muy bien. Entonces, quiero mostrarles un texto más. Bueno, si se puede, 2. 3. Allá, hermanos. Nos quedamos de vigilia hoy día. Adelantamos la vigilia. Mañana hay paro. Gloria a Dios, dice la hermana. Lucas, capítulo 3, pastor. ¿Recuerdan lo que les dije? ¿Para quién iba a poder hacer eso de la... No, una persona, ¿verdad? Si das tu pan al hambriento y cosas por el estilo. Juan el Bautista sí habló ese mensaje. Juan el Bautista, por eso cuando tú entiendes en Malaquías 4:6, Juan el Bautista sí estaba hablando, pero generacionalmente. Sí estaba hablando de maldiciones generacionales, porque mira las soluciones que comienza a dar al pueblo de Dios. Lucas capítulo 3, mira lo que dice desde el versículo 7, vamos a comenzar, pastor. Hasta el 14, mira lo que dice. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ya ves, generación de víboras, hijos de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Mira, sigue. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Otra vez el pasado. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Ese texto está en Deuteronomio. Y la gente le preguntaban diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y ahí comienza, mira, cosas bien parecidas. Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas,
dé al que no tiene. ¿Te diste cuenta? Se parece al de Isaías 58. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. O sea, comparte tus alimentos, parte tu pan con el hambriento. ¿Te diste cuenta? Sigue. Y vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También preguntaron unos soldados, escuchen, estos soldados no eran romanos. No, lo que le vinieron a preguntar eran soldados judíos. Porque ellos de todas maneras tenían sus soldados. Diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie. Es como si nosotros habláramos a los policías. No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿Cómo se rompen las maldiciones generacionales? Cambio de vida. Antes, mis ascendientes vienen de una escuela de robo, de peleas, de drogadicción, de alcoholismo. Yo no lo hago. Cambio de vida. Vengo de una familia de miserables, de hombres tacaños, mujeres tacañas, que no comparten, solamente lo único que buscan es su propio beneficio. ¿Qué cosa hago? Yo rompo con eso, ahora me vuelvo un alma piadosa, comparto mis bienes, sobre todo con el pastor Percy. Muy bien, el último texto, ¿sí? Ya, perdón, hermano, fue una broma. Isaías 61, pastor, hay un texto más. ¿Se acuerda que el otro día le hablé sobre Isaías 61? Vamos a leer desde el versículo 3 y 4 y van a ver las semejanzas entre los textos. Esos textos sería bueno que lo estudien en tu casa, hermano. Está hablando de la profecía acerca de Jesús cuando iba a venir, del Mesías, mejor dicho. ¿Sí? A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de cenizas, ¿Se acuerdan, hermanos? Óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado o depresión. Está hablando de la depresión. Y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Un momento. Y serán llamados árboles de justicia. Hermano, si te están poniendo el nombre de árbol de justicia, quiere decir que se está refiriendo a que tú eres una persona justa. Eres justo. Es decir, el justo, ¿qué es lo que hace? El justo paga a cada uno conforme a sus obras. El justo es aquella persona que si me están pagando por 1 kilo de papa, le doy 1 kilo de papa. Soy justo. El justo es la persona, queridos hermanos, que agarra y tiene una esposa y la respeta hasta el final de sus días. Y la mujer lo mismo, porque es justo, justa. Pero tenemos mucho problema dentro del matrimonio, no importa, pero es justo. ¿Me están entendiendo? Sigue, hijo. Ahora mira lo que ponga esta gente. Mira lo que dice. Reedificarán las ruinas antiguas. ¿Qué ruinas? Sí. Se está refiriendo de maldiciones generacionales. Y levantarán los asolamientos primeros. Sigue. Y restaurarán las ciudades arruinadas. Escuchen el último. Los escombros de muchas generaciones, maldiciones generacionales. ¿Cómo se puede hacer? Ya te lo dije, 2 pasos. Cargo el pecado sobre mí. Ese cargar el pecado sobre ti puede ser de una persona, puede ser de una familia o puede ser de una nación. Incluso puede ser, hermano, de la humanidad misma. Cuando tú comienzas a entender los principios bíblicos, puede ser hasta además también, o sea, toda la humanidad. ¿Me están entendiendo? Maldiciones generacionales. Y 2, yo tomo la responsabilidad de ser un ejemplo de lo que estoy confesando.
Tomo la responsabilidad con mi vida de ser fiel. Tomo la responsabilidad de ser honrado. Tomo la responsabilidad de no incurrir en faltas como mis generaciones anteriores lo han hecho. ¿Qué cosa estoy haciendo? Reparador de portillos, reparador de calzadas. Los cimientos de generación en generación, yo los voy a reparar en el nombre de Jesucristo. Y no importa hasta dónde llegue. ¿Te diste cuenta de Jesús cuando habla? A esta generación se le va a contar desde la sangre derramada de Abel el justo. Ya no estaba hablando del pueblo de Israel, estaba hablando de la humanidad. Y no dice, porque seguramente con lo que estoy diciendo algunos dicen, ¿cómo un hombre va a llevar el pecado de la humanidad? Solamente Jesucristo lo hizo. Jesús mismo está diciendo, escuchen, Jesús mismo está diciendo a esta generación, no a él, a esta generación se le va a reclamar la sangre desde Abel en adelante. A esta generación. ¿Qué está dando a entender con eso? Quiere decir, queridos hermanos, ¿saben qué? Quiere decir que un hombre, en esa generación, si se levantaba un hombre que quería arreglar las cuentas de la humanidad, podía hacerlo. Sino que, ¿sabes qué, hermanos? Y aquí terminamos. Tú siempre estás pensando en pequeño. Y mientras tú sigas pensando que tú no eres ni siquiera fuerte para poder vencer propias tentaciones que tú tienes. Ay, pastor, pero es que yo sabe que nosotros somos carnales, vendidos al pecado. Sacas incluso texto rebuscado de la Biblia. Que no puedes mantenerte equilibrado. Pastor, no, es que la carne y la carne. Mientras tú sigas pensando que no puedes, no vas a poder. No vas a poder, ¿sabes por qué? Porque tus ojos están puestos en lo que tú puedes hacer. Pero cuando tú quitas los ojos de ti y pones los ojos en Cristo, todo es posible. Y de repente lo que tú no podías dominar, Cristo lo domina en ti. Pero acá viene el defecto, que muchos agarran, Cristo domina esta debilidad en mí. No, no es así. ¿Y cómo se hace, pastor? Como ya te estoy enseñando, Padre Celestial, no voy a permitir. Yo tomo la autoridad en Cristo y digo, no voy a permitir raíces de amargura en mi corazón, Señor. No voy a odiar a mi expareja, no importa lo que me haya hecho, no voy a guardar odio ni resentimiento contra él. Me rehúso a amargar mi vida y a desquitarme con mis hijos por lo que pasó con mi pareja. Ten por seguro, Padre Celestial, que no va a suceder jamás de aquí en adelante. En Cristo todo es posible, pero tienes que decir las palabras correctas. Perdonen, hermano, por lo que voy a decir, tenemos que dejar de ser cobardes. ¿Por qué cobardes? Porque decimos, Señor, es que no puedo con mis hijos, te los entrego, hazte cargo tú de ellos. Total, Dios te dio a ti los hijos para que tú los cuides y los enseñes, los instruyas y los hagas desarrollarse, y tú se lo vas a devolver a Él. Vuelvan a las Escrituras. Tuviste el valor de tener un hijo, fue bonito, ¿verdad? Tener relaciones con una mujer, maravilloso, ¿verdad? Ya, ahora ten el valor también de cuidar a esa criatura. Tienes que madurar. Hazte responsable de tus acciones. Señor, en el nombre de Jesucristo, no voy a permitir que mi hijo se pierda, mi hija se pierda. Tomo la autoridad, Padre Celestial, sobre mis hijos. Pero tomar la autoridad no significa que te vuelves mandón sobre tus hijos, que ustedes van a hacer lo que yo les digo de aquí en adelante. No, se trata
de que tú eres un árbol de justicia, voy a ser justo con ellos. Y aprender, queridos hermanos, ¿saben qué? De que si están haciendo bien, recompensarlos. Si están haciendo mal, disciplinarlos. Pero disciplinarlos también en justicia. ¿Me han entendido? Cuando tú quites los ojos de ti, te vas a dar cuenta, hermano, que tú eres capaz de hacer mucha más cosas de lo que tú crees. Vencer la tentación, sumamente sencillo, siguiendo lo que la palabra de Dios enseña. Y si tú comienzas a repetir lo que la palabra de Dios dice, yo siempre les he mencionado ese texto de Romanos 6:12, pastor, un ratito. Romanos 6:12, ustedes dijeron un texto más, ya ahí está pues, un texto más. Mira lo que dice. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Sigue, hijo. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentado vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Mira el 14, es el colapso total ya, para que tú te des cuenta. Esto es lo que tú tienes que hablar con tus labios. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Hermano, claramente te está diciendo que el pecado no puede enseñorearse de ti. Porque ahora tú estás en Cristo. La simiente de Cristo está dentro de ti. Y tú tienes poder ahora sobre el pecado. Porque pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este es el texto que tú tienes. El pecado, Señor, no se va a enseñorear de mí. Las drogas, Señor, no se van a enseñorear de mí. La pornografía, Señor, no se va a enseñorear de mí. El alcohol, Señor, no se va a enseñorear de mí. El tabaco, Señor, no se va a enseñorear de mí. La lascivia, la lujuria no se va a enseñorear de mí, porque no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero tienes que aprender a pararte y pelea tú. Dejemos la cobardía a un lado. Señor, ya no puedo con estos deseos. Vence tú en mí, Señor. Vence tú en mí. ¿Sabían que ese tipo de oración es una oración cobarde? Es una oración infantil. Porque siempre le estás echando a alguien la responsabilidad. Y en Dios tienes un comodín extraordinario, ¿verdad? Porque tú le echas la culpa a Él. Y como Dios se queda callado, no dice nada, no se presenta en ese momento y te llama la atención por lo que estás hablando, formidable, ¿verdad? Y tú te vas contenta, ay, ya le dejé la carga al Señor. No les dejó ninguna carga. Te estás engañando en tus oraciones. Enfréntate tú, pelea tú, eso es lo que yo enseño siempre. Así vivo. Y hermano, ¿sabe qué? Vivo una vida victoriosa, de verdad victoriosa. No me estoy levantando y cayendo, levantando y cayendo, levantando y cayendo, no. Mi testimonio es fidedigno, soy la luz del mundo, soy la sal de la tierra. ¿Me han entendido? Se acabó. Muy bien. Bendito sea el nombre de Dios. No vamos a orar hoy día porque ya no pasamos unos minutos. Pero no ha sido mucho. ¿Ya? Invito a mi hermana que sigue para que pueda